Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre las fuerzas de fricción y es un tema muy importante hablar sobre las fuerzas de fricción porque es un fenómeno que está implícito en nuestra vida cotidiana y que no siempre lo hemos tomado en cuenta, no siempre estamos conscientes de que esto sucede. Cuando un objeto está en movimiento, ya sea sobre una superficie o sobre un medio viscoso o en un medio viscoso, como el aire o como el agua, existe resistencia al movimiento, porque el objeto está interactuando con su entorno. A esa resistencia se le llama fuerza de fricción. Por ejemplo, hay un paracaídas, el mismo aire hace que haya una resistencia en ese paracaídas. Usted lanza un objeto, el mismo aire, el mismo medio hace que haya una resistencia, pues a esa resistencia se le llama fuerza de fricción. Y las fuerzas de fricción son muy importantes, como les decía, en la vida cotidiana, porque si no hubiese fuerza de fricción, en el mismo lugar nos estuviésemos moviendo, eh, porque no pudiéramos caminar, porque no hubiese una fricción que nos permite el movimiento. ¿Alguna vez han pateado piso mojado y se desliza? Pues porque la fricción disminuye precisamente por eso, porque se pone liso. O a lo mejor cuando ha comprado alguna lija con su papá o en su trabajo, hay ligas que vienen de mayor a menor número. Dependiendo del número es más o menos garrasposa. Pues algo así va la fricción. Entonces, la fuerza de fricción permite que uno camine, que uno corra, y son necesarias para el movimiento de vehículos con ruedas. De hecho, alguna vez habrá notado que cuando compra una llanta para una motocicleta, hay llantas que son para un tipo de terreno y llantas para otro tipo de terreno, precisamente para jugar con esto de la fricción. Ahora, veámoslo con un ejemplo en donde tenemos un basurero. Acá es donde me estoy movilizando con el puntero. Y este puntito tenemos hacia acá, donde me estoy moviendo con el puntero, una vista más ampliada, más grande, más amplia. Y en ese puntito vemos como que hay unos dientitos entre el piso y el basurero. ¿Ya? Pues estoy tratando de empujar el basurero hacia la derecha, hacia arriba la fuerza normal, hacia abajo el peso, y eso ya lo sabemos. Y cuando no hay un movimiento, es decir, misma analogía que empleé con el edificio en una clase anterior, usted empuja un edificio muy fuerte, pero no se mueve, ¿ya? O veamos, empuja un objeto muy pesado, un ropero, un sillón, un sofá, pero lo está empujando, usted le está imprimiendo fuerza, pero no se mueve. La fuerza de fricción no permite que usted lo mueva. ¿Ya? A esa fuerza se le llama Fs. ¿Ya? Esa fuerza está vinculada con un coeficiente de fricción estático y mientras usted no mueve el basurero, se llama Fs. ¿Ya? Y es una fuerza, esa Fs, es una fuerza, que la discutimos en breve, va hacia el otro lado del movimiento. Pero luego tenemos un caso en donde el mismo basurero yo le aplico una fuerza, el ropero, el sofá, una fuerza que es tan grande como para romper, para vencer esa fuerza Fs. Y ahora siempre voy a tener una fuerza, pero va a ser una fuerza que está vinculada con un coeficiente de fricción cinético. ¿Ya? Siempre hay una fuerza opuesta, pero la fuerza del movimiento es muchísimo más grande. Entonces, si hago una fuerza, y no logro vencer el rozamiento, hay una fuerza Fs. Y si yo hago una fuerza y la fuerza logra hacer que el objeto se mueva, siempre hay una fuerza que es opuesta, pero Fk. Entonces, así funciona la fricción. Básicamente, la fricción es una fuerza opuesta hacia donde va el movimiento. Ahora, ¿cómo obtengo esas fuerzas? Pues hablemos de la fuerza de fricción estática, de esta que está acá.
de la primera, del literal A, de la fuerza de fricción estática. Pues si se aplica una fuerza horizontal externa a este bote de basura que está actuando hacia la derecha, el bote permanece fijo porque F es muy pequeño. Entonces, la fuerza sobre el bote de basura que contraataca a esta fuerza evita que se mueva y actúa hacia la izquierda. Y a esa fuerza se le llama fuerza de fricción estática, que está vinculado con un coeficiente de fricción estática, el cual veremos en breve. Y en tanto el bote de basura no se mueva, Fs es igual a F. Es decir, que Fs, si yo aplico una fuerza pequeñita, pues Fs es pequeñita, pero lo suficiente como para detenerme que yo no mueva el basurero. Si yo aplico una fuerza un poco más alta, pues Fs es igual a esa fuerza un poco más alta, pero aún así sigue frenando. Entonces, si F aumenta, Fs también aumenta. Del mismo modo, si F disminuye, también Fs disminuye. Los experimentos muestran que la fuerza de fricción surge de la naturaleza de las dos superficies, debido a su rugosidad en contacto, o el contacto, perdón, se realiza solo en unas cuantas posiciones donde se tocan los picos del material. Los dientitos que acabamos de ver en la vista ampliada acaban en esa parte donde tengo el puntero. Ahora bien, existe el otro concepto, que es el que vamos a abordar, que es cuando ya hay un movimiento. Y cuando ya hay un movimiento, a eso se le llama una fuerza de fricción cinética. Siempre existe una fuerza de oposición al contrario de la fuerza, pero a esto ya se le llama fuerza de fricción cinética. En ese sentido, cuando el bote de basura está en movimiento, la fuerza de fricción cinética en el bote es menor que la fuerza de fricción estática máxima. Entonces, la fuerza neta, F menos Fk en la dirección X, produce una aceleración hacia la derecha, de acuerdo con la segunda ley de Newton. Entonces, si F, o sea, la fuerza que está arrastrando hacia la derecha, es igual a Fk, entonces la aceleración es cero. Y el bote de basura se mueve hacia la derecha con rapidez constante. Y la fuerza aplicada, F, se elimina del bote en movimiento, entonces la fuerza de fricción, Fk, la fuerza de fricción cinética, que actúa hacia la izquierda, proporciona una aceleración del bote de basura en la dirección menos XY, que al final los lleva al reposo. De nuevo, es consistente con la segunda ley de Newton. Esto tiene que ver con la segunda ley de Newton. Entonces, fuerza de fricción cinética, si la fuerza es lo suficientemente grande como para que haya movimiento, y fuerza de fricción estática cuando no hay movimiento. Repito y reitero la idea expuesta en las clases anteriores, que no haya movimiento no significa que hayan fuerzas actuando sobre un determinado cuerpo. Ahora, ya hay algunos coeficientes de fricción que ustedes pueden utilizar por algunas superficies. Por ejemplo, el hule sobre el concreto viene por pares. El acero sobre el acero, el aluminio sobre el acero. Es decir, porque como la fricción se da debido a las superficies, la goma, la suela de sus zapatos con el piso, una llanta con un terreno. Aquí tenemos el vidrio sobre el vidrio, madera sobre madera. Por supuesto son coeficientes aproximados, pero que perfectamente lo podemos utilizar. Teflón, hielo. Entonces tenemos acá algunos coeficientes de fricción. Tenemos mu, es como el Pokémon, ¿verdad? Mu, mu S y mu K es el coeficiente de fricción estática y el coeficiente de fricción cinética. ¿Ya? Si no logro el movimiento, entonces utilizo uno, y si ya logro el movimiento, entonces utilizo el otro. Ahora bien, entonces, ¿cómo calculo la magnitud de la fuerza de fricción? Es decir, listo, la fuerza de fricción entonces es una fuerza para el otro lado de donde va el movimiento, tan simple como eso. Pero ¿cómo la encuentro? Ah, pues es tan sencillo como decir que esa fuerza va a ser igual a el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Si yo quiero encontrar una fuerza, imagínense que esté trabajando de acero sobre acero y
el coeficiente μk de la acera es 0.57. Ok, multiplica 0.57 por la fuerza normal y eso te va a dar la fuerza de oposición. Entonces, puedes calcular esa fuerza de fricción. Ahora, ¿qué pasa, Daro, si yo no conozco, en el libro no encuentro, en internet no encuentro el coeficiente de fricción o quiero tener un coeficiente más exacto, mejor aproximado? Pues el siguiente es un método, el que vamos a ver, de una determinación experimental simple de medir coeficientes de fricción. Y suponga lo siguiente, se va a colocar un bloque sobre una superficie rugosa que está inclinada en relación con la horizontal, por supuesto, como se muestra en la figura que vamos a ver en breve. El ángulo de inclinación aumenta hasta que el bloque comienza a moverse. Mire qué interesante. Entonces usted pone una pendiente, un pedazo de madera, un pedazo de metal, no sé la superficie que usted quiera calcularlo, y comienza, y le pone un bloque y comienza a mover el ángulo, y en algún momento se va a comenzar a mover, en algún determinado ángulo. Pues ese ángulo es el importante. Hay que demostrar que en base a eso podemos obtener el coeficiente de fricción estático al medir el ángulo crítico θc al que comienza a ocurrir este deslizamiento. Y tenemos por acá la figura, en donde básicamente tenemos la fuerza normal. Vean que el plano X y Y está inclinado. Bastará darle vuelta, girarlo un poquito, no darle vuelta, no, rotarlo un poquito. Y tengo la fuerza normal y el peso actuando nada más. Únicamente tengo eso. Pero hay una fuerza de fricción que va hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces yo voy a ir levantando esa pendiente hasta ver hasta dónde va a moverse. Pues para eso yo voy a hacer una captura de pantalla y voy a utilizar un Word. Veamos, vamos a utilizar un Word. A ver. Vamos a utilizar un Word para hacer la solución. Listo, yo lo tengo por acá y voy a pegar eso. Ahora, ¿cómo voy a proceder yo con la solución? ¿Cómo voy a proceder? Pues bien, tengo este documento de Word por acá y voy a proceder con el análisis. Pues empecemos con que este triángulo, rectángulo, yo voy a ir levantando esta superficie hasta ver en qué momento se va a detener, va a comenzar a moverse. Pero realmente, vean, yo lo voy a copiar de nuevo y eso es como tener realmente algo como esto. A ver, déjenme ver si lo hago un poquito más pequeño y lo voy a rotar, lo voy a rotar, lo voy a rotar. A ver si no lo puedo rotar un poquito más. Así. Quizá lo roté mucho. Ahí está más o menos. Ahí está más o menos. Entonces tengo un plano. A ver, voy a hacer un poco más grande. Como este, en donde yo voy a ir levantando la superficie hasta que comience y ese θ va a ser el punto crítico. Y mira que este es un bloque cualquiera, en donde tengo el peso hacia abajo, mg es el peso, no hay nada más, solo su peso lo va a hacer que se mueva, pero ese peso lo puedo descomponer, o más bien lo debo de descomponer en dos. Mira, ese peso en X y ese peso en Y. Claro, pero ¿por qué es que en Y ahora estamos utilizando el coseno y en X estamos utilizando el seno? Ah, porque el ángulo que estoy utilizando es el ángulo en relación a Y. Mira, es el ángulo en relación a Y el que estoy utilizando. Por eso es que tiene esas componentes. Usted perfectamente puede utilizar el ángulo con relación a X, ¿ya? Para encontrarlo y seguir utilizando coseno y seno. ¿Cómo así, Daro? Sí, imagínate que este ángulo θ que tenés acá, donde me estoy moviendo con el puntero, es este mismo ángulo θ que está acá. Entonces, como es en relación a Y, estoy utilizando el coseno en Y y el seno en X. Y entonces, ¿cómo debería de ser, Daro? Ah,
¿Cómo debería de ser? Pues encontré el ángulo complementario acá. Si este es un ángulo de 90 grados y este tiene 60, este ángulo en relación a Y, ¿cuánto debería tener el otro? Pues a lo mejor debería de tener 30 para completar los 90. Entonces sería mg por el coseno de 30. Pero como estoy utilizando el ángulo de Y, entonces utilizo seno y coseno para X y Y respectivamente. Listo. Dicho eso, entonces, tengo esto más o menos de esta forma. Aquí se deformó un poco porque lo hice más pequeño. Ahora bien, hecho eso, entonces yo voy a valerme de las fórmulas. A ver, voy a insertar y voy a insertar una ecuación. A ver, y voy a decir que voy a evaluar eso. Y para eso, ¿cómo lo voy a evaluar? Tengo que encontrar FS, pero realmente no es lo que me interesa. Lo que me interesa es determinar el coeficiente de fricción. Claro, y FS también me interesa, pero ¿cómo lo determino? Si lo que voy a hacer es una sumatoria de fuerzas. En X, mira, tengo FS y tengo la componente en X del peso. Y en Y tengo MG, o sea, la componente en Y del peso y la normal. Empecemos en X. Entonces voy a hacer una sumatoria de fuerzas. Déjenme ir donde encuentro el operador. Aquí debería estar. Dejen mi carga. Ahí está. Listo. Entonces, todavía no he terminado de cargar, pero bien. Entonces voy a hacer una sumatoria. Mira, una sumatoria de fuerzas en X. ¿Ya? Y todas las que vayan a la derecha para mí van a ser positivas. ¿Quiénes van a la derecha? La componente en X del peso. Entonces, la masa por la gravedad por el seno de teta. Vamos a poner aquí teta. Busquemos teta. Debería de estar por acá. Teta. A ver, no es un conjunto vacío. Vamos a buscar uno. Aquí está teta. Listo, por el seno de teta. Todo eso menos, a ver, menos Fs. Y esto es igual a 0. No hay movimiento, en algún momento va a haber ese movimiento. Y también voy a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Y esa sumatoria de fuerzas va a ser la masa por la gravedad por el coseno. ¿Ya? Por el coseno menos, a ver, lo voy a hacer así, la fuerza normal que va para arriba, menos la componente en Y del peso, que es la masa por la gravedad por el coseno de teta. Reitero, se está utilizando el coseno porque el ángulo que estamos utilizando es en relación al eje Y. Pudiéramos utilizar el seno, pero utilizaríamos el otro ángulo, el complementario. ¿Ya? Entonces, esto igualado a 0. Ahora bien, trabajemos únicamente con la primera parte. ¿Ya? Trabajemos con la primera parte, que es una de las partes que más nos interesa. Pero quizás antes de trabajar con la segunda parte, voy a hacer el despeje de acá y voy a decir que la fuerza normal, a ver si puedo borrar solo él, no la voy a poder borrar. No, veamos si puedo copiar solo esto. Sí, creo que voy a poder. Veamos si voy a poder. Ahí está. La fuerza normal. Yo solo voy a trabajar con esa parte. Entonces, esto que está restando, lo paso al otro lado a sumar. Y ahí te queda que la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad. El peso, o sea, la componente del peso en Y. Ahora, voy a trabajar con esta de aquí, mira. Pero solo me voy a llevar esta parte. Veamos si la puedo llevar acá. Veamos, veamos. Ahí está, me la llevo. Ahí está. Entonces voy a decir, voy a dejar esta por acá. Déjenme ver si la puedo poner así en un color diferente. Negrito. Ahí está en negrito. Listo, ahora trabajo con esta ecuación, con la primera. ¿Ya? Trabajo con la primera ecuación. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer con la primera ecuación? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con la primera ecuación? Pues me voy a
a la fórmula que tengo por acá, aquí, y es donde dice que FK o F es igual a mu por M. Entonces, en base a eso, yo vengo de nuevo al Word y voy a sustituir, a ver, perdón, al Word, ahí está. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir el valor de Fs, ¿ya? Voy a sustituir el valor de Fs por la fuerza normal por el coeficiente, ¿verdad? Por el coeficiente. Eso es lo que yo voy a realizar. Entonces voy a trabajar con eso y voy a decir entonces lo siguiente. A ver, voy a copiar esto y lo voy a pegar por acá. A ver, déjenme ver si me habilita. A ver, ahí está. Bien, ahí estamos. Perfecto, solo que no me habilita el espacio. Déjenme ver aquí de diseño. Sí, ahí ya lo tengo listo. Ya lo tengo listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es que voy a decir que FS lo voy a pasar al otro lado, como está restando, lo voy a pasar a sumar. Entonces, al final me va a quedar de esta forma. FS, solo para tener una mejor perspectiva, FS, a ver, ahí hubo un errorcito, ahí está, FS, mira, es igual a mg o la componente en X del peso. Entonces, FS, reitero que está restando, la pasa al otro lado a sumar. Entonces me queda Fs es igual a la masa por la gravedad por el seno de teta. ¿Ya? Ahora bien, hecho eso, yo tengo que obtener mg. ¿Ya? mg. ¿Y cómo obtengo mg? ¿Cómo obtengo mg? ¿De dónde obtengo mg? Oh, pues mg lo puedo obtener de acá, mira, el valor de mg. ¿Cómo así? Sí, mira, puedes hacer lo siguiente. Voy a trabajar esta ecuación un poco más, la voy a poner aquí abajo, mira, y voy a decir lo siguiente, ¿ya? Voy a decir que mg es igual y este coseno que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces, el coseno que está multiplicando a dividir. Y para que se vea un poco mejor, lo voy a hacer así, luego le voy a dar vuelta. Entre el coseno de, y voy a meter por ahí el ángulo teta. ¿Dónde está teta? Acá. Y voy a quitar el coseno de acá, por supuesto, mira. Lo que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y ahora solamente le voy a dar vuelta para que nosotros lo tengamos más fácil de entender, ¿verdad? Esto lo voy a pasar y esto va a ser así. Ahí está. Entonces, yo puedo sustituir en lugar de mg, acá, en lugar de mg, puedo sustituir la fuerza normal por el coseno de teta. Ok, entonces voy a copiar esta ecuación de acá. Vean que lo estoy haciendo sin datos, ¿ya? Lo estoy haciendo sin datos. ¿Para qué? Para que podamos tener la libertad de sustituir cualquier dato que sea necesario, ¿ya? Entonces, en lugar de mg, yo voy a venir y decir, no, toma esto de acá, porque esto es mg, mira. Lo voy a copiar y en lugar de mg lo voy a sustituir. Ahí está, mira. Y voy a abrir un paréntesis aquí, un paréntesis acá, y voy a abrir otro paréntesis aquí y otro paréntesis acá. ¿Ya? Y entonces, seno entre coseno es tangente, ¿verdad?
Entonces, al final, mira qué interesante. Al final voy a copiar esto. Al final, seno entre coseno tangente. Entonces, la Fs va a ser igual a la fuerza normal por la tangente de θ. Y quizás lo voy a poner así para que se distinga un poco. Mira qué interesante. Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque ahora para encontrar el Fs, que ojo, no andamos buscando de momento eso, sino que andamos buscando el coeficiente de fricción. Solo necesitas la normal y la tangente del ángulo. No tienes que hacer todo este proceso, por supuesto, ¿verdad? Solo necesitas esto. Ahora bien, y para encontrar el factor, el coeficiente de fricción, ¿qué deberías de hacer? Recordar que voy a buscar el símbolo, pero voy a copiar esto primero, lo voy a pegar acá. Vamos a recordar que Fs lo puedo sustituir, de hecho hasta lo voy a hacer, Fs es igual a, y vamos a buscar un símbolo, y vamos a buscar mu por acá. Mu, busquemos dónde está mu, aquí está. Mu, insertémoslo, ahí está. Mu Fs es igual a mu por la fuerza normal. Ahí está. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Esto, mira, hasta te lo voy a poner en negrito. Lo voy a sustituir acá. ¿Cómo así, Daro? Sí, así, de esta forma, mira. A ver, lo vamos a poner aquí abajito. Vamos a decir que Fs y en lugar de Fs vamos a poner todo esto. Y mira, como en ambos lados está la fuerza normal, yo la puedo eliminar. De manera entonces que mira qué interesante. Mira qué interesante. Al eliminar la fuerza normal, se me perdió el puntero. Mira. El coeficiente de fricción, mira qué interesante. Al final es igual a la tangente. Mira. De ese ángulo. ¿De cuál ángulo? Del ángulo en donde se logre vencer el rozamiento. Entonces, al final, mis niños, ustedes ya no van a tener que tirarse todo este procedimiento. ¿No? Un procedimiento deductivo el que acabo de hacer yo. Mira. Es un procedimiento deductivo. Al final, entonces, ¿cómo obtengo ese coeficiente de fricción? Así, mira, es la tangente del ángulo crítico, le voy a poner aquí, del ángulo crítico. ¿Ya? ¿Por qué ángulo crítico? Ay, voy a volver a subir y hago el experimento. Que tengo una masa, un kilogramo de azúcar que se compra al supermercado. ¿No? Ok, lo pongo sobre una superficie, sobre una caja. Y lo voy levantando despacito, despacito, y en algún punto se va a comenzar a mover. Pues cuando se comience a mover, ese ángulo es el que yo necesito. Saco la tangente de ese ángulo y ese es mi coeficiente de fricción. ¿Ya? Ese es mi coeficiente de fricción. Entonces, esa es una forma de determinarlo. Con esto damos por cerrado entonces. Voy a dejar una vista de toda la solución del ejercicio. Ahí, una sola vista. Ahí creo que puede visualizarse. Voy a quitar esto para finalizar el ejercicio y dejarlo en una sola vista. Y esa es la manera, entonces, en cómo se obtiene un coeficiente de fricción. Y eso es todo, muchachos.